Muy buenas, bienvenidos a una entrega más de Dale Cancha, el programa que con la excusa del deporte hacemos una entrevista personal a gente, a personajes del deporte melillense que llevan muchos años, que llevan, como es el caso de hoy, que tenemos un personaje que si buscan su nombre en el diccionario sale como sinónimo de voleibol. Él es Salim Abdelkader. Muy buenas, Salim. Hola, muy buenas. ¿Quién te iba a decir a ti, cuando empezaste hace tantos años, ibas a estar de presidente de la Federación Melillense de Voleibol, de director deportivo del Club Voleibol Melilla, entrenador de un equipo de Superliga que acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey, entrenador de un equipo de voleibol en categoría nacional femenino que acaba de conseguir el ascenso a Superliga 2? ¿Te esperabas conseguir todos estos logros en tu carrera? No, yo creo que nadie cuando está empezando espera nada, ¿no? Al final uno intenta siempre hacer lo mejor posible, pero no llega tampoco a lo que hemos llegado, ¿no? Prácticamente es impensable. Más en la ciudad que estamos, ¿no? Que al final es una ciudad muy pequeña y nada, en esa época, además, cuando empezamos, desconocíamos la Superliga al final. Sí que después apareció un equipo aquí en la ciudad y estuvimos siguiéndolo, pero no, era muy complicado. Yo al final lo hacía porque me gustaba, me satisfacía mucho estar con los niños enseñando y aprendiendo y nada, y hasta el día de hoy. Te vemos siempre en el Club Voleibol Melilla, para nosotros ya eres la referencia, eres la imagen del Club Voleibol Melilla. Pero no sé si, porque tú tienes ya un currículum muy contrastado, no sé si has tenido ofertas de equipos fuera de Melilla, incluso fuera de la Liga Española. No. Además, la mayoría de la gente sabe que yo estoy aquí en la ciudad, además está vinculado también a otro trabajo, ¿no? Y no íbamos a ver. Sí que es verdad que alguna vez se han comentado tal, pero oficialmente no tenía nada sobre la mesa. Hay muchos deportes y lo normal es que un chico de aquí de Melilla, que pues, empiece, siempre han destacado aquí en Melilla, sobre todo el fútbol, pero también el baloncesto, dependiendo del colegio. De hecho, hubo una época también del Colegio España que tuvo una cantera muy fuerte de balonmano para el Evident, tal. Pero ¿por qué el voleibol? ¿Por qué elegiste el voleibol? Casualidad, empecé a jugar fútbol, estaba jugando fútbol de portero, con los pequeños, tanto en el cole como después federado estuve, no sé si un año, 2 años, y acompañé a un primo mío que jugaba vóley y nada, lo vi, a mí me decía, apúntate, digo, nada, eso es de niña, eso no juega esas cosas. Era un crío y al final, bueno, de ahí para allá empezamos a jugar y hasta hoy. ¿Y te terminó enganchando? Sí, yo creo que me ha pasado a muchísima gente. Había gente que estaba muy vinculado a otros deportes y al final probaron el vóley. El ambiente que se vive dentro del vóley es muy diferente, creo que al de muchos deportes, ¿no? Al final es de mucho más unión. También es verdad que en el vóley al final éramos pocos, todos se conocían entre ellos y no existe la rivalidad, por ejemplo, que puede existir en muchos clubes, muchos deportes, en otros deportes. En el voleibol es verdad que hay mucha unión entre los clubes, eso lo respetan mucho los clubes que están aquí. Además, todos trabajan para el Club Voleibol Melilla, al final, que el club que está jugando en categoría nacional, y entre todos intentamos al final un mismo fin. Por eso al final la federación también está vinculada tanto con un club como con el otro, porque yo creo que al final lo que estamos intentando es mejorar el deporte en sí, ¿no? Independientemente al final del club en el que quieras estar, ¿no? En cada año. A veces se mueve mucho también por el que prefieren estar con un entrenador que con otro, pero nosotros, digo, no tenemos. Entonces al final es verdad que se crea un vínculo bastante bueno, tanto en el grupo humano de entrenadores, árbitros que hay y tal, y el grupo de jugadores. A mí me pasó esta semana, me encontré en el aeropuerto 2 chicas que yo entrenaba cuando tenían 14 años, ¿no? Que están mayores, tienen hijos y siguen siendo amigas, ¿no? Y decían, lo que une al voleibol no lo une. Claro. Decían que sí, que además eran un grupo de 3 niñas que seguían siendo amigas después de tantos años y bueno, dejaron de jugar a los 17 años por ahí. Y hay una cosa que a mí me llama la atención porque, bueno, mucha gente no lo sabe, pero eres árbitro nacional de voleibol y has actuado como tal, sí. No solamente entrenador, pero desde muy joven tuviste claro que querías ser entrenador, porque lo normal es que uno agote un poco su carrera deportiva, aunque no sea bueno, pero que estés jugando un tiempo, pero tú ya con 18 años estabas llevando equipos los campeonatos de España y ya eras entrenador. ¿Cómo desde tan joven supiste que querías entrenar? Cuando me di cuenta que no valía para jugar. No, era malillo jugando. Al final estábamos jugando por diversión. Fernando Aceituno, que era prácticamente el promotor que empezó, ¿no? Nos metió al final el vóley a todo, porque lo teníamos también en el cole. Y claro, venga, pues tenéis que hacer el curso de árbitros también, tal, y así, no se me daba mal. Y bueno, al final empecé muy joven, con 17 años creo que empecé a entrenar equipo cadete femenino, infantil femenino, perdona.
que quedamos campeones, además, en el segundo año que entrenaba, quedamos campeones de la Liga, íbamos al Campeonato de España, y yo cumplí 18 años en agosto y no íbamos en junio, tenía que llevarme a alguien mayor conmigo. Para poder entrenar. Sí, y además tuvimos muy buenos resultados, eran de los mejores resultados que habían tenido en años anteriores, y ya empezamos con años, pero cuando venía de ahí nos daban unas palizas impresionantes, entonces al final venía a veces años con ganas de no voy a entrenar más nunca, y otros años que venía diciendo no, tengo que mejorar porque quiero que el equipo siga avanzando. Y al final casi siempre era que teníamos ganas de mejorar mucho más, En los campeonatos de España nos sentábamos con otros entrenadores para aprender cómo hacían ellos las cosas, ¿no? Y nos llevó hasta el día de hoy. Después te digo, claro, al final intentas ser lo mejor, intentar conocer lo mejor posible tu deporte. Claro. Y nada, entonces, bueno, empezamos al final a hacer el curso de árbitro, hicimos el otro. Me tocó pitar por accidente de segundo árbitro en un partido de Superliga de esa época, con Javier Martí lo hicimos. Y nada, Javier Martí, que estaba en esa época de jefe del árbitro y tal, le gustó y me dijo, no, tienes que hacer el curso nacional, tienes que hacer el curso nacional. Y fuimos y nada, y lo sacamos. Ahora yo creo que en Melilla estamos él, yo y ahora Fidon Mohamed, que ha probado también en este curso. Y nada, es verdad que después fui a pitar en campeonatos de España, pité una final de un campeonato de España juvenil, además que se jugaba Guillermo Hernán, que jugaba siendo juvenil, que es uno de, ahora de los top, ¿no? que tiene, ¿no? los jugadores nacionales, ¿no? Y Iván Pérez, que ya están retirados, ya hace años que arbitré, y me pasó algo, pité una fase de ascenso de Melilla, que iba a ascender, si no me equivoco, a Superliga 2. ¿La de Jerez de la Frontera? No, fue aquí en Melilla, si no me equivoco, que yo no podía arbitrar Melilla, pero yo arbitré un partido en el que el resultado le beneficiaba a Melilla. Y yo supuestamente, bueno, me equivoqué, una pelota fuera, una pelota dentro, que si la hubiese pitado bien hubiese beneficiado a Melilla, me equivoqué en esa pelota. Se tiraron un año entero reprochándome esa pelota que por mi culpa no había ascendido, y se me quitaron las ganas de arbitrar. Fue precisamente, hay una anécdota que nos han contado tuya, no sé si fue ya como árbitro, yo creo que era ya como entrenador, también una fase de ascenso a Superliga 2 de un equipo de Melilla, que creo que fue esta que hablamos de Jerez de la Frontera, que terminaste escoltado por la Guardia Civil. En Chiclana. Chiclana, ¿cómo es eso? Los árbitros iban dispuestos a que tuviera que ganar Chiclana. Además, Melilla se jugaba allí, ¿no? Si ganaba ese partido se ascendía. Y nada, hubo errores garrafales de arbitraje, ¿no? Yo creo malintencionados. Al final, claro, hablando, ¿no? Me decía que yo no tenía ni idea. De hecho, yo soy árbitro nacional y el tío todavía estaba examinando y tal. Y ya se quedó así callado, pero me dijo, no tengo nada que hablar contigo y tal. Al final se montó un lío, los del equipo de allí. Al final la afición se calentaron, tuvieron que venir la policía para llevarnos al hotel, pero bueno. Has nombrado a Fernando Aceituno. ¿Qué significa para ti Fernando Aceituno y qué significa para el voleibol en Melilla? Yo creo que esos años que estuvo Fernando Aceituno había muchísima gente, porque él estaba de profesor primero en el León Sola, después en el Juan Caro, y Fernando Aceituno iba por las clases y decía, esta tarde a las 4, todo el mundo en el pabellón. Iba para allá y empezaba a entrenar. Y nos inculcó un poco más yo creo que a mayoría de los que estamos ahora mismo, tanto el presidente del club, Dila, como Sel y tal. Yo creo que fuimos Fernando el que nos metió al final en este mundillo, ¿no? En las ganas, porque te digo que después yo tampoco jugaba, pero ahora Fernando me dijo, bueno, echamos unas manos a entrenar a niños pequeños y tal, y me dio. Y yo creo que él trabajó muchísimo, la verdad que trabajó muchísimo por el voleibol y consiguió muchísimas. Yo creo que todo lo que haremos también estamos consiguiendo es gracias a él, porque te digo, prácticamente todos los que estamos ahí empezamos porque él nos metió esto en las venas. ¿Se echan de menos las ligas escolares? Yo creo que son importantísimos. Ha ido cambiando por una política de subvenciones, ¿no? Ha ido cambiando los formatos. En esa época, cuando yo estaba, los colegios recibían subvenciones por ligas escolares, entonces todos los colegios tenían mucho más facilidad para sacar equipos. Era mucho más fácil tener equipos de voleibol en muchos coles, además había también una implicación por parte de los profesores de educación física. Después se fue cambiando a no tener como centro escolar, sino que tenías que formarte como club. Eran mucho más exigentes a la hora de las justificaciones, y al final los profesores ni el que estaba encargado del tema ese de actividades escolares estaba por la labor de tener que estar presentando justificación, buscando facturas, pagándole a este, dándole de alta al otro, y empezó a desaparecer muchísimo. Y ya si no era un club al final que estuviera en el vóley, entonces hay deportes que sí que tienen mucha facilidad, pero nosotros al final, si no era el club, el filial del equipo que estuviera en esa época en categoría nacional, el que la arrancara, era muy difícil.
sobrevivieron es Juan Caro, el buen consejo que sacó a ese equipo, Velázquez, pero bueno, al final la mayoría de los equipos que salían eran porque jugaban bajo el amparo del club, ¿no?, que tuvieron en ese momento. Y ha ido desapareciendo mucho. Es verdad que después hemos buscado más tecnificación, intentar mejorar lo que teníamos. Con poca licencia estábamos trabajando muy bien y de hecho al final se está viendo ahora de jugadores que están llegando. Y ahora otra vez está cambiando la mentalidad y creo que este año se ha duplicado, ¿no? se ha sumado algo más del doble de licencias de las que había el año pasado. Ahora esta última semana con los éxitos que está teniendo están sumándose mucho más niños a jugar y ahora otra vez se ha vuelto a una liga interesante y ve cada semana allí en el Juan Caro que ya no daban abasto del horario, ¿no?, desde los más pequeñitos intentando jugar, tal, una alegría inmensa. Además no solamente los colegios, sino que luego cuando se llevaba ya a categoría senior, categoría adulto, había equipos como de los cuarteles, ¿no?, de la Legión, había equipos del Centro de Hijos de Melilla, sí, ¿no? Había un poco de implicación de parte también de la sociedad melillense, de las distintas asociaciones, sí, no solamente con el voleibol, sino con todos los deportes. Sí, ya te digo que al cambiar la ley de subvenciones ahora de formar como club, porque claro, al final también le requerían a deportes, ¿no?, que tenían un seguimiento al final a la hora de la ley de subvenciones, cambió muchísimo. Yo es verdad que hubo mucha gente que se cansó, ¿no? Al final tienes que tener un tío de verdad realmente involucrado en el deporte y que quiera estar al final llevando eso, y era muy difícil. Y te digo, ahora mismo eso, entre Juan Caro, el Club Limella, que son los que están recogiendo tanto a Velázquez, a Reyes Católicos, y está saliendo un poquito más adelante. Y también pasa una cosa, no solamente hablamos de las ligas escolares, sino que con la mili, ¿no?, venían de reemplazo jugadores que eran muy buenos, sí, que también se ha echado de menos, ¿no?, que de alguna forma, bueno, estamos hablando de otra época, ¿no?, pero sí, en Melilla Voleibol, que estaba en Superliga en el año 98, 99, 2000, tenía muchos jugadores también, tiraban de gente que venía a los cuarteles, que era gente de primera línea. Sí, además, si no me equivoco, Dila, su anteprecesor era militar, había venido a ser la mili y se quedó aquí jugando. Antonio García, y después se quedó llevando el equipo, presidiendo el equipo y la federación, sí, de Alicante, sí. Y se quedó él llevándolo, pero sí que existía jugadores, vinieron también de Sevilla, vinieron de Málaga, de Almería, también había jugadores que habían jugado en todas las categorías inferiores, que venían a ser la mili, y el año que estaban haciendo la mili les daban una facilidad a la hora de salir, a la hora de jugar, nada, se apuntaban y empezaban a jugar. Sí que ha cambiado muchísimo, pero bueno, era diferente también. Dicen por ahí, las malas lenguas, que si tú pudieras quedarte solo con el equipo femenino, te quedarías solamente con el equipo femenino para el año que viene. Empezaste siendo entrenador de equipo femenino y tienes una vinculación especial a los equipos femeninos. ¿Por qué? ¿De qué te viene ese apoyo al deporte femenino? No, el deporte femenino es más complicado de llevar. Lo que pasa es que al final, no, es por sentimiento más que nada. Al final la mayoría de niñas que están jugando en el femenino son niñas que le he visto jugando con 7 años, con 8 años. Yo y otros entrenadores, no tenía que ser yo, pero vamos, le he visto, le he vivido. Por ejemplo, Almudena estuvo mucho tiempo con Dila entrenándola, ha entrenado a Javi Martí. Yo lo he entrenado en muchas menos etapas, porque justo cuando Almudena empezó a jugar, esos años yo estaba ya vinculado con los masculinos más que con los femeninos. Anterior a Almudena sí que la mayoría de esa generación le he tenido yo en categorías inferiores. Pero a Almudena le he visto cómo ha ido desarrollándose durante todos estos años, pero no solo Almudena, están entrando a las chicas también, Imen también, que está dejando Dunia. Son jugadores que he visto desde muy pequeños. Lucía Buendía, por ejemplo, que le llevo pocos años, le he entrenado en categorías inferiores. Y al final te ilusiona mucho más ver el desarrollo en el que se han convertido, ¿no?, y ver la ilusión que tienen. Son diferentes. Después es verdad que el trabajo de masculino es mucho más profesional, son muchísimas más horas las que le tienes que dedicar, que le roban, ¿no?, prácticamente a tu familia, a las niñas y a todo. Por tranquilidad, por relax, por satisfacción, me quedaré con las niñas. Pero bueno, al final yo estoy en manos del club y al final el club que decide dónde quiere que esté, ¿no? También es verdad que estoy también de director deportivo, otros años sí que he intentado desvincularme un poco y dedicarme más a la federación y ya estábamos con crío, pero bueno, es verdad que... Pero cuanto más lo estás intentando, te veo más vinculado todavía. No, sí, pero bueno, te digo, es verdad que cuando al final las cosas salen bien todo es mucho más fácil, pero yo he tenido años que casi todo el año estaba deseando que termine la temporada y que no volvía al año siguiente. Y el año siguiente otra vez estaba, este año no lo sigo, después al final cuando me desvinculo, el equipo no termina de ir bien, tengo que retomarlo otra vez en mitad de temporada. Fue un año dificilísimo, después tuvimos años muy malos y ahora llevamos 2 años muy buenos. Hemos tenido muchísima suerte con la gente que han ido llegando al club y la verdad que estamos viviendo un momento bueno, pero yo soy consciente de que va a llegar un momento otra vez en el que
vamos a pasarlo mal, vamos a Claro, sufrir no más. siempre se puede estar arriba. Claro, no, eso está clarísimo, más en este mundo. Y hoy eres lo mejor del mundo y otro año eres malísimo y eres lo peor y te tienen que echar. Pero al final yo creo que vivimos todo el mundo con eso, no tengo ninguna preocupación. Cuando me ha ido bien, he puesto a disposición del club lo que ellos quieran, cuando me ha ido mal igual. He tenido suerte, te digo, de que el club al final ha confiado mucho en mí, ¿no? y en mi manera de pensar, que muchas veces no está de acuerdo, pero han confiado en mí y bueno, y gracias a Dios pues, hemos conseguido al final cosas bonitas. Más de un cuarto de siglo entrenando a equipos femeninos y mucha gente no lo sabe, pero tu mujer fue jugadora tuya. Mi mujer fue jugadora mía, sí. La entrenaste y luego años después... Sí, pues te digo que yo entré casi con 17 años, empecé a entrenar y tenía jugadora infantil, el año siguiente con 18 tenía también cadete y nada, y después muchos años después nos encontramos y nada, ya hasta ahora. Hemos hablado de Fernando Aceituno, pero yo sé que también hay otra personaje del deporte melillense importante, que ha sido importante para el voleibol y que ha sido importante para ti y en tu carrera, Antoine Loco. Sí, bueno, yo empecé de entrenador con él de segundo, empecé de segundo, de asistente suyo. Y la verdad que era un tío que vivía el voleibol también de una manera muy bonita, muy impresionante, estaba muy involucrado. Era muy profesional, era un tío que ya empezamos ya a cambiar un poquito el chip a la hora de sus comidas, de su preparación. Y fue uno de los primeros que confiaron en nosotros, ¿no? Confió en mí también. Y la verdad que tengo muy buen recuerdo suyo, lo vi, después coincidí con él, después estuve en Marbella entrenando equipo, coincidí con él y fue un palo grandísimo, ¿no? Para muchos, ¿no? Su fallecimiento, además un tío que se cuidaba, te digo, se cuidaba la alimentación, se cuidaba físicamente, pero bueno, al final estamos en manos de Dios y nada, el pobre falleció, pero te digo, yo creo que al final es uno de los grandes que pasaron por aquí y nos dejaron también su semillita, ¿no? Su grano, claro, para que esto creciera. Pero Antonio Loco, con Urbaneja, por ejemplo, que fue el entrenador que estuvo en esa época en Superliga, que yo coincidí poquísimo con él, porque en esa época me pilló justo a la época que estaba más con el arbitraje y con niños, y estaba entrenando crías pequeñas y críos pequeños. Y coincidí poco con él, pero he entrenado, la mayoría de los que entrenaban han sido jugadores que han estado con él y tal. Y yo creo que también él me inculcó también un poco el tema este. Además se alegra muchísimo de los éxitos nuestros cuando vamos a jugar en pizarra, está allí siempre viéndonos, por redes sociales nos sigue mucho y ahora nos felicitó y celebró también muchísimo la Copa del Rey. Yo te digo que casi todos los que pasaron por aquí aprendieron muchísimo de ello y que venga gente de fuera, tanto como jugadores como entrenadores, no nos perjudica en nada, nos están beneficiando, ¿no? Están dejando, al final estamos aprendiendo. Yo creo que en estos 2 años, por ejemplo, con la Armada Argentina que tenemos aquí, que le llamáis, yo creo que he aprendido muchísimo, aprendido muchísimo todo. Al final cada uno tiene su manera de ver las cosas, tú te quedas con lo mejor de cada uno, ¿no? Y al final todo, Justiniano, por ejemplo, es muy competitivo, le encanta el voleibol, es un tío que sabe muchísimo de voleibol. Y claro, yo no comparto con él todo lo que él me pueda decir y tal, pero sí que aprendemos muchísimo de él. Riganti es una locura, este está loco, ese ya pasa todos los límites. Igual, él por ejemplo tiene una manera de pensar, yo tengo otra, pero es un tío en el que aprende muchísimo. Al final lo escuchas tal y dices, bueno, con esto sí me interesa, esto me interesa. Pero te digo que es que todo, ¿no? Bambi tiene otro estilo también de jugar, otras maneras de ver, pero todos juntos al final es lo que estamos consiguiendo. Te digo, son porque todos al final van dejando su semillita, vamos al final uniendo las cosas que nos pueden beneficiar, las cosas que pienso que no, que a lo mejor su ley es la que vale. De momento estoy yo de entrenador y al final lo que hacemos, pero yo te digo que al conjunto por completo, es decir, que hasta el último jugador, lo que ha mejorado en estos 2 años muchísimo. Y no es gracias a mí, es gracias al conjunto de compañeros que hemos creado con ellos. La gente que no te conozca personalmente pues no sabe la cantidad de horas que pasa al día contestando mensajes, la cantidad de contactos que tiene el mundo del voleibol, no solamente de España, sino por todo el mundo, la cantidad de jugadores, de entrenadores, de árbitros, de presidentes de federaciones que conoce, sobre todo del mundo de los entrenadores. Yo creo que tiene un abanico de contactos y conoces personalmente y además de verdad has seguido a muchísimos. Te iba a decir que a quién te parece a ti mejor, pero te lo voy a poner un poquito más difícil. Si no entrenases tú al Club Voleibol Melilla, ¿quién te gustaría a ti que entrenase al Club Voleibol Melilla? ¿Qué entrenador pondrías tú? Si no fuera yo, que se queden con él. ¿Quién crees tú que sería el mejor para...? Has tenido aquí a gente muy buena, hasta Aitor Barreiro, hasta ha sido asistente tuyo y ahora luego estuvo en Ibiza. Pero no sé, yo sé que te gusta mucho como scouting, pero ¿a quién pondrías? No sé.
No, no lo sé, hay muchísimos, hay muy buenos entrenadores en España. He hablado, por ejemplo, a mí Aitor Barrero me parece un muy buen scout y un muy buen entrenador. He compartido con él año, un tío también que he aprendido muchísimo también de él. Por ejemplo, he hablado poco con él, he coincidido con muchos jugadores que han tenido. Magú, el entrenador de Cajasol, me parece brutal. Además, un tío que también es muy cercano también a los jugadores, muy allegado a los jugadores, y al final les transmite también su manera de jugar, su manera de ver el vóley, y es un tío que yo creo que sería bueno para cualquiera, para mi equipo, por cualquier equipo. Yo creo que está entre los mejores entrenadores que puede haber ahora mismo en España. Y después te digo, yo creo que es que te digo, hay tantos al final, y hay veces que un entrenador puede ser muy bueno, sin embargo con un grupo no es capaz de tener esa afinidad, y otros entrenadores, y no está pasando, no ha pasado a mí, me ha pasado a muchos entrenadores que sí que tienen un buen feeling con un grupo y llega a otro grupo en el que no terminas de convencerlo, no comparten tu idea, no comparten tu manera de ser o de ver las cosas, y pasa. Pero digo, hay muchos entrenadores, y meterme en un nombre en concreto es muy complicado, es difícil. Has pasado por ti jugadores buenísimos, algunos ya en el ocaso de su carrera, otros empezando, jugadores de todo tipo, gente que han sido internacionales con diferentes países. Con las niñas ha estado más en categorías inferiores, en categorías locales. ¿Cuál es el jugador más completo, el que más te ha llamado la atención, el más impresionante de los que tú has entrenado? Mira, técnicamente, le he dicho 10.000 veces, técnicamente yo creo que Justiniano nunca he visto una cosa igual. Él controla todos los gestos técnicos del voleibol, los controla de una manera impresionante. Y después, hablando con él una vez, lo veía a la hora de recibir, se anticipan al saque por la manera de lanzarse la pelota, la manera de correr. Es muy difícil, es verdad que te da índice a la hora de jugar, ¿no? La manera de la carrera que lleva a la hora de golpear la pelota, pero tú como resto es muy difícil tenerlo controlado, y sin embargo lo controla bien. Es muy difícil, por ejemplo, que tú le puntúes con un saque agresivo y después soltarle una cachila, porque te la lee muy rápido, que le cambies de dirección, te la lee. Un tío que tiene toda la... Además, antes me gustaba jugar siempre con el... Prefiero que el central se ponga en 6 y que sea el de 5, que tiene mucha más velocidad a la de reflejo a la hora de tener que defender esa pelota. Sin embargo, con él, que no le gusta jugar en 5, prefiere estar en 6 con esa libertad. Le diese libertad y es uno de los que más defiende, ¿no? Al final, lo que hablamos antes, él me convenció de que esa posición era mejor para él quería jugar en esa posición, y le hemos dejado en esa posición y juega bien. Pero te digo, es verdad que ahora mismo Cosme, por ejemplo, de la manera que tenía, ¿no? De distribuir, de ver el voleibol, de tener controlado a su atacante, era muy bueno, pero es que ahora llega Juan Rigante también, que es una locura, una locura, al final te digo, cómo reparte la pelota, técnica, muy rápido. Es un tío que al final te dice, no, claro que coloca, no, pero un tío que al final en bloqueo no es el mejor bloqueador, pero te hace su bloqueo, tiene su zona también controlada, en defensa saca bastantes pelotas, sacando te hace sus puntos, es decir, un jugador muy completo. Te digo, como miembro de un equipo es buenísimo, y te digo, técnicamente al final yo creo que ellos dos son de los que más. Después hay jugadores que dan muchísimo, pero te digo, al final de que me sorprenda muchísimo por su calidad, al final de calidad técnica, te digo, esos dos están por encima de muchos jugadores que hemos tenido, y hemos tenido jugadores muy buenos, jugadores, no es de Mena, por ejemplo, en el compromiso que tenía como grupo también era tremendo, flipado, lo traje ya casi con 40 años, porque el año que estaba muy mal necesitaba que estuviera en el banquillo, porque sabía que iba a transmitirle al grupo muy motivador. Una manera de jugar, una motivación que él tenía, aun sabiendo que físicamente había bajado mucho, ¿no? Él seguía con una intención que le daba siempre al juego, era brutal, y él lo traje para 2 jornadas, creo, apenas jugó esas 2 jornadas, pero el equipo cambió muchísimo. ¿Qué te queda por hacer como entrenador? ¿O qué te gustaría hacer o conseguir? ¿Dónde te gustaría llegar? No sé. No. Todavía estoy aprendiendo, como te he dicho, estos años hemos aprendido muchísimo. Me queda todavía para aprender montones de cosas. Me gustaría tener la libertad de irme a sentarme con entrenadores una semana a ver cómo trabajan ellos, ¿no? Porque al final aquí no hemos tenido tampoco la suerte, ¿no? De tener a lo mejor grandes entrenadores de los que podamos aprender de ellos. Al final, a mí lo que me queda es hablar con jugadores y ver cómo trabajaban ellos con otro equipo, cómo la ha beneficiado a ellos, ¿no? Que trabajen con ellos para poder avanzar. Intentamos con eso, intentamos darle muchísima confianza a los jugadores, pero no me pongo tampoco, quiero ser campeón de esto ni nada. Yo quiero disfrutar al final, que es lo que estamos haciendo, siempre de la mejor manera, ¿no? Es lo que yo al final les digo
tanto a los chicos como a las chicas en el día de hoy, es verdad que nosotros, al día de ayer, perdón, no es verdad que nosotros no podemos garantizar nunca la victoria ni nada, sino el compromiso que tengamos siempre a la hora de jugar, la intención, la intensidad, la actitud con la que juguemos, la que nunca podemos terminar un partido sin que alguien nos reproche que no hemos tenido esa actitud suficiente o que lo hemos intentado. Cometo 10.000 errores, en partido cometo 10.000 errores. Soy el primero que me machaco con eso cuando llego a casa y he podido cometer un error que ha podido perjudicar al grupo o no. Pero también es verdad que esos errores que muchas veces cometo que al final me llevo son a veces aciertos que no han hecho ganar partido. Decir, pero yo creo que al final me queda muchísimo por aprender y seguiremos aprendiendo y tengo clarísimo que el año que viene a lo mejor ya no sigo, el otro no sigo. Es decir, que llegará un momento en el que tienes que dejar pasos que otros sigan y no tengo ningún problema. Es decir, que estoy disfrutando lo que nos está tocando vivir y seguiremos intentando disfrutar de eso. Pues el programa se acaba porque esto tiene un tiempo muy limitado, pero yo te quiero hacer una última pregunta porque hay una cosa que me gustaría que la gente que a lo mejor no te conoce tanto, que no sigue tanto el voleibol, que no sabe, hablan muy bien de ti, todos tus jugadores y tus jugadoras, y todos dicen que de alguna forma que eres no simple, sino sencillo como entrenador, una persona sencilla, que lo que transmite son unas cosas muy sencillas, muy básicas, pero que las transmiten muy bien y que dan mucha confianza, que generan mucha confianza. ¿Tú cómo te defines como entrenador? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Tú crees que es dificilísimo. Yo no... ¿O cómo haces para generar No soy un gran estratega, confianza? no soy un tío que me vuelvo loco también. También es verdad que sé que la mayoría de los jugadores, cuando le estás dando una charla a lo mejor táctica o de esto, la mitad te escucha la mitad y la otra mitad te escucha la otra mitad. Es decir, que al final muchas veces es interesante que sepan dos cosas puntuales y que vamos a intentar sobre eso salir y sobre sus virtudes. Sí intento que los jugadores estén, yo tengo clarísimo como al final son trabajadores y como a mí me gustaría que me traten. Trato siempre a los jugadores como me gustaría que me traten a mí y cuando los tengo aquí es porque creo que valen. Entonces al final creo que les doy esa confianza, intento jugar, tengo el compromiso desde el primero hasta el último. Tengo muchas veces, me siento mal cuando algún jugador o una jugadora no entra en pista porque sé que al final ellos lo que quieren es jugar. También no me enfado cuando alguien se enfada porque lo sienta, porque al final un jugador quiere jugar, no te tienes que nunca tomarlo como personal. He aprendido a tener muchísima paciencia. De eso he tenido la mejor prueba de vida. Tuve a Paco Alcobec. Y Paco Alcobec era un tío que me ponía siempre en el límite, y he aprendido a tener muchísima paciencia. Tenía una paciencia infinita con el grupo y al final intento entrenar a personas, entenderlos como personas, ¿no? Entender que muchas veces no vamos a esperar que este jugador venga y que todo el entrenamiento al 100%, porque es verdad que por mucho que queramos una vez que cruces la puerta esa tienes que venir a entrenar y olvidarte de lo que tengas fuera. Todo el mundo tenemos una vida afuera, todo el mundo muchas veces puede arrastrarlo y tienes que saber al final entender cada jugador en su momento y yo creo que eso es lo que nos ha dado al final de que del primero al último juego tenga un compromiso con nosotros y muchos entrenadores me lo han dicho, me dicen, tío, es que se ven pocos entrenadores que el banquillo esté bien con él, que se lleva bien con él. No, te digo, yo intento al final sé mis limitaciones cuáles son y intento que ellos estén lo mejor posible. Digo, tácticamente para la hora de trabajar un partido, la indicación de las justas al final las que puedan aprovechar y durante el partido te digo, casi siempre en los tiempos muertos, pocas veces me va a escuchar a lo mejor hablando de cosas tácticas puntuales, porque te digo, están en un momento en el que no necesitan tampoco mucho de eso, sino que intentas calmar, intentas ver jugadores que sabes si están por debajo del rendimiento, intentas meterlo otra vez en el partido. Y de momento creo que está funcionando. El otro día en el ascenso de las chicas estaban fuera del partido, en el momento que pedimos tiempo, que intentamos motivarlo un poquito, cambian totalmente y los dos últimos sets creo que fueron 25-12, 25-13. Intentas sacar lo mejor de los jugadores. En ese aspecto está funcionando. Llegará un momento en el que ya tenga cansado a alguien, ya está por ahí, hombre. Pero de momento va bien y claro, al final es lo que hablamos, entonces necesita muchas veces ayuda, tengo la suerte de tenerla por jugadores, seguramente tengamos que ampliar a lo mejor el cuerpo técnico también, porque a lo mejor hay cosas que se me escapan a mí que puede ayudar a otras personas. Y bueno, pero al final somos conscientes de que somos un equipo pequeño y que bueno, poco a poco nos iremos ganando nuestro espacio y ahora mismo pues ya tenemos un cartelito ahí puesto que la gente sepa que estamos vivos y de aquí en adelante a ver qué pasa. Un equipo pequeño pero que está haciendo cosas muy grandes. Muchas gracias, Salim. A vosotros. Gracias por compartir tu vida deportiva, tu vida profesional con nosotros y espero que les haya gustado porque esto es historia viva del deporte melillense, del voleibol melillense, Salinas del Cader, que no sabemos si es el mejor entrenador, pero sí el mejor entrenador para el Club Voleibol Melilla. Muchas gracias por estar con nosotros, volvemos la semana que viene. Hasta entonces.